Capítulo 14. Se han multiplicado sobre los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin razón. Se han robustecido mis enemigos que me persiguieron injustamente. Lo que no robé, pagábalo entonces. Salmo 68:5. Nubes de tempestad. El colegio iba viento en popa. Nada hasta el tiempo de mis amistades con Julia turbaba la vida de él. Pero ahora comenzaron a sonar, sin saber de dónde venían, ciertas cosas falsas acerca de mí. Referiré algunas. Los padres franciscanos prestaban sus servicios al colegio, predicando y confesando en él, siempre que se les llamaba, y lo protegían en cuanto estaba a su alcance. Un día los mandé a llamar para un sermoncito en una fiesta de la Virgen. ¿Cuál sería mi asombro al recibir esta respuesta? Que el padre no está buscando novia, que tiene voto de castidad. Dios mío. Y esta razón me la mandaba con una niña. La pobre muchacha me decía, así me dijeron, y además, allá están creyendo unas cosas horribles de usted. Por Dios, vaya hable con esos padres. No me inquieté mucho porque, ¿qué podía inquietar a un alma que tiene el dolor que mataba a la mía? Tranquilicé a la niña y le dije que eso sería alguna equivocación. Muchas veces volvió la niña a la carga diciéndome que las cosas seguían, pero no le hacía caso. Me decía, es imposible que esa razón haya sido para una que siquiera sea señora, es equivocación. Un día después de varios meses de silencio de mi parte, llegó razón del padre visitador que acababa de llegar para que fuera aquel mismo día. Me fui y me preguntó, ¿usted por qué ya no ocupa los franciscanos? Le referí la cosa y me dijo, ahora mismo tiene que hablar con el padre que le mandó tal razón, porque eso no puede quedarse callado. Salió el padre, que no era otro que el mismo guardián, y me sostuvo que era verdad lo que había mandado decir y que tenía cartas de personas que comulgaba todos los días, asegurando que para crímenes nefandos me proponía recoger yo a los sacerdotes en mi colegio. No pude decirle nada a este padre que me excusara. Además, la cosa no dejaba salida. Entonces le contesté, yo también comulgo todos los días, quién sabe cuál de las dos comulgadoras dirá la verdad o habrá dos verdades, la de ella que asegura que soy tan mala y la mía que aseguro no entender el crimen que se dice de mí. Lo que sea, me dijo y se marchó. No valió que el visitador le dijera que Laura era conocida desde niña en Medellín y que no era posible lo que se decía. Cerrado aquel padre, se entró. Otro día avisé a un padre del seminario para que viniera a confesar las niñas, según tenía orden de él para hacerlo, y me dio igual respuesta. Esto con ligeras variantes. Me pasó con 4 o 5 sacerdotes muy independientes los unos de los otros. Se notaba como una atmósfera pesada respecto de mi reputación de mujer honrada. Cosa más rara, Padre mío. Circularon también entre mis condiscípulas que habían sido, en la normal, otras especies raras acerca de crueldad y crímenes que yo había cometido con mi padre. Solo les contestaba, pueden pedir a Jericó la fe de mi bautismo y la de entierro de mi padre, y verán si en 2 años de diferencia es posible suponer esos delitos. El médico de la casa no volvió a recetar y dejaba comprender que tenía una queja grande y grave. En fin, todo parecía bajo la sombra de una nube de tempestad. El confesor me hacía dar explicaciones al principio, pero luego fueron tantas las especies que le rogué me dejara en paz. Le dije, mire padre, ya no me dejan trabajar. Me mantengo desenvolviendo ovillos que otros envuelven y mientras tanto no estoy pensando en Dios y perdiendo mi tiempo. Si alguno le reclama de por qué no hago explicaciones o me vindico, dígales que como voy para el cielo y es muy alto, no puedo perder tiempo desenvolviéndole ovillos a nadie.
que el que los envolvió los desenvuelva. En cuanto a mí, tengo un largo viaje y no me demoro. Al padre al principio le pareció esto peligroso, pero luego fueron tantas las cosas que me dio razón y me dijo, esperemos a ver qué quiere Dios. Ya ni yo la defiendo porque me sale peor. El único lenitivo de mi vida. Mi dolor era mi única cosa. El mundo bien podía voltearse al revés, si así alguna vez ha estado al derecho. No me inquietaba nada. Además, el buen nombre del cual tan bonito dice el libro de la sabiduría no era mi porción y no estaba por cuidarlo porque él estaba completamente desprendida. Lo había dado a Dios en cambio de un poquitín de gloria para él. Dios mío, que no te había dado ya y que no te diera ahora, más la suma pobreza que tiene para su amor. Dios mío, qué pensamiento tan duro. Mis entrañas ahora mismo se parten por esto de no poderle dar nada más a mi Dios. Ay, Padre mío, por eso soy la esencia misma del dolor. Y si Dios llegara a quitarme la facultad de sufrir algo por su amor, ¿qué haré yo? Ay, Jesús de mi alma, no lo quieras nunca. Es el único lenitivo de mi vida. Mis discípulas me querían más cada día y naturalmente sufrían con las cosas que oían, pero también les había hablado mucho de los caminos de Dios para las almas y muchas nos inquietaban. Presagios de tormenta. Entre las alumnas de que he hablado que se hicieron conservadoras en la clase de religión, se destacaban tres niñas: Castro, de magnífico talento, exquisita sensibilidad, delicadeza de sentimientos, en fin, era lo que podemos llamar unas almas bien dotadas. Entre las tres sobresalía en todo la mayor, llamada Eva. Pertenecía a una familia de gentes muy salientes en lo de buen gusto, inteligencia y de un liberalismo más saliente aún. Esta señorita me quería de un modo excepcional y se había plegado, por decirlo así, a mis pareceres y gustos. A la vez era tan soberana en su casa que, no obstante mis modos y prácticas tan opuestas, esta muchacha había logrado hacerme estimar de los suyos. Solo por obedecerme se presentaba a uno que otro baile, pues aunque había sido educada en él y le era muy aficionada, se había como identificado con mis ideas, pero yo no creía conveniente que descontentara del todo los suyos. A mi vez la complacía en aderezarme algunas veces a su gusto, sin faltar en cierta manera a mi modo de ser. Por ejemplo, sufría porque yo vestía siempre de algodón y le acepté 2 vestidos de lana. En fin, la mayor amistad había entre las dos. Me tenía mucha confianza y yo era la depositaria de todas sus interioridades. Se sentía como atraída por la vida religiosa, pero jamás la animé a ella, porque no reconocía vocación. Cualquier día me dijo que un hermano de otra de mis discípulas la pretendía y que ella se sentía inclinada a él, sin dejar de luchar con su inclinación contraria. Le dije, hable con su papá y si Rafael es del agrado de él, me parece magnífico el sujeto y no tema por lo demás que usted tiene vocación para el matrimonio. Por su parte, Rafael también me confió su secreto y lo felicité por la buena elección. El matrimonio se pactó con todo el gusto de la familia. Un día llevé a las internas de paseo a un sitio de donde se dominaba toda la ciudad. Eva, aunque no era interna, me suplicó le permitiera ir al paseo, a lo cual accedí con el mayor gusto. Nos sentamos a la orilla a contemplar la ciudad y me dijo, me aflige una cosa, me siento completamente feliz con mi matrimonio. Quiero a Rafael, pero me parece que con mi matrimonio nuestras relaciones se enfriarán y yo las quiero perpetuas. Le debo tanto a usted. Le contesté con la mayor seguridad. No será su matrimonio lo que quite nuestras amistades. Un desastre causado por una gran calumnia hará que no solo su afecto termine, sino que usted huirá de mí como de un ser nefando. Estas palabras fueron como rayo para esta pobre criatura. Sin contestarme nada, se bañó en llanto. Después de respuesta,
Un poco, respuesta un poco, me dijo. Me mató, señorita, con su pronóstico. Dígame que me lo dice en broma, porque aunque todos lleguen a odiarla, yo seré siempre la misma con usted. Por no verla llorar más, le dije que tomara mis palabras como ociosas. Ella se tranquilizó, pero siguió triste por muchos días. Por mi parte, la casi inconsciente profecía que había hecho quedó grabada en mi alma con la mayor certeza, pero a nadie le dije nada. Venganza del demonio. Mi vida del dolor continuaba la misma y al final del año en 1903 caí enferma de peligro. Los médicos no conocieron la enfermedad y llegué casi al extremo de la vida. Me sacaron del colegio por orden de los médicos y era de ver la consternación de Medellín. Amigos y no amigos hicieron las mayores manifestaciones y se disputaban la, para ellos, gracia de atender a cuantas cosas eran precisas. Hubo quienes, sin antes conocerme, enviaron médicos que permanecían los días enteros aguardando que los ocupara en algo. Sin duda Dios permitió este entusiasmo para hacerme ver más claro lo nulo y falso de los sentimientos humanos. Además, la que iba a ser el escándalo de todos debía ser antes, para que fuera más notoria la humillación, el centro de muchos corazones y como dueña de muchas voluntades. Yo solamente sabía la causa de aquella enfermedad que los médicos no pudieron conocer. La enorme lucha moral había debilitado mi organismo y la fiebre se había apoderado de él. Los médicos ni sospechaban tal cosa y por eso su ciencia fue burlada. El confesor, que algo entendía, redobló sus cuidados para prepararme a la muerte y decía que si escapaba de ella, me haría Carmelita por sobre todos. Permitió Dios que contra la opinión de los médicos la fiebre se calmara y volví a mi entero conocimiento. Entonces vi con sorpresa que Medellín entera se agrupaba alrededor de mi lecho. No obstante la prohibición de los médicos y la guardia que habían puesto a la casa, nada valía. La gente todo lo atropellaba, cosas de la vida. ¿Quién creyera que después querrían despedazarme? La gravedad duró 50 días. Entré en franca convalescencia y los reconstituyentes circulaban por toda la casa, porque todos enviaban con ansias de ser preferidos. Esto obligó a los médicos a decir con gracia: no sabíamos que sobre nosotros pesara la responsabilidad de una tan preciosa vida. Cuando ya estuve de poderme levantar, vino Eva Castro a decirme que en su casa no habían querido hacer la ceremonia de cambio de argollas sin mí y que yo sería madrina en ella. Se pactó que iría en coche y con las mayores precauciones a su casa para la ceremonia. Accedí con la debida licencia de los médicos y de mi madre. En la fiesta, no obstante haber personas de gran valía, yo era como el centro de las atenciones de todos, inclusive de las de Alfonso, un hermano de Eva, literato de mucho prestigio y que no creía ni en Dios. Ya en asuetos y por responderme me hicieron ir a la ceja, pueblo de tierra fría y de clima excelente. Allí recibí las mayores atenciones de todos y parecía como que Medellín se diera cuenta de lo que Dios tenía guardado, porque hasta las cejas llegaban las señales de estimación y la alegría de mi reposición. Pícaro mundo, ¿qué tal si te hubiera creído? En enero recibí carta de Eva en la cual me decía que su matrimonio se verificaría en los primeros días de febrero, pero que nadie consentiría en que yo no estuviera en él, porque sería madrina. Recibí orden de mi mamá y el confesor de venirme a Medellín aún sin terminar las vacaciones a complacer a los amigos Castro, y allí era donde Dios me esperaba con su cruz. Vine a Medellín y lo primero fue comprar cuanto necesitaba para corresponder a mi puesto de madrina en boda tan aristocrática. Contra mi costumbre y gusto, solo por complacer a Eva, compré hasta guantes que jamás había logrado hacerme poner, a pesar de que mi posición y la etiqueta de muchos actos en los cuales concurría lo exigían de rigor.
De pronto, cuando menos lo esperaba y cuando ya faltaban 2 días para el matrimonio, se me presentó Eva bañada en lágrimas y me dijo que se sentía completamente arrepentida de su compromiso y que ella era para religiosa. Le contesté que aquella resolución era fruto de las fatigas que se había proporcionado en aquellos días, que estaba nerviosa y que no fuera a dar ningún paso sin serenarse, que yo estaba cierta de que sería feliz casándose. Ella insistió y por fin le dije, váyase a su casa, que ya estarán llegando sus regalos de novia y no diga nada. Ella me aseguró que hacía varios días se lo había dicho a Rafael y que él no creía. Con razón le dije, váyase tranquila. Salió. A poco llegó Ana, su hermana, y me dijo que en su casa todo era consternación con la resolución de Eva y que me culparan solo a mí. Esa niña también, mi discípula, estaba muy molesta con los suyos por el cargo injusto que me hacían y me rogó fuera de su casa para que le dijera lo falso de tal especie. Como yo era buena amiga de la casa, me fui. Salió la madre a recibirme y le dije, estoy sufriendo con ustedes, pero creo que todo se calmará si Eva se repone un poco, es que está nerviosa. No sé, Laura, pero Eva estaba tranquila hasta que usted vino. Sí, señora, le repuse, pero ella ya le había dicho a Rafael. Sé, le dije, que a mí se me atribuye la cosa y no quiero convencerme de ello porque a mí me abonan muchas cosas a favor. No sé, me dijo, pero Eva estaba tranquila cuando usted vino. Pregunté entonces por don Ricardo, por quien esperaba entenderme mejor y me dijeron que estaba acostado y muy afligido. Salí de aquella casa convencida de que la verdad se conocería. Al salir me encontré con Eva llorando y me dijo, usted, ¿por qué es tan bárbara? ¿Qué vino a hacer a esta casa? Le contesté, es que soy amiga de ella y le mandé retirarse. Al día siguiente supe que Eva estaba encerrada con su padre, con la amenaza de no salir, sin darle de nuevo su palabra a Rafael. Una hora después se apareció Eva por detrás de la casa en donde me encontraba y echándose sobre mí lloró un rato y luego me dijo, me van a hacer casar, pero yo no puedo perdonar lo que ustedes están diciendo. No, no les perdono a fulano y a perano. ¿Cómo? Le dije que no perdona. ¿O vea usted lo que le he enseñado? Perdono, porque soy su discípula, pero me muero de pena. No se muere. Váyase, que usted se ha salido escondido y después de que se case, sea más obediente con Rafael y sea muy feliz. ¿Feliz? Me dijo, eso jamás. Y salió. El matrimonio se verificó al día siguiente y mi nombre se echó a volar con las calumnias más raras. Yo le había hecho jurar con voto a Eva, entristecida, que no se casará jamás ante un Cristo. Yo, en fin, era una corruptora que quería impedir el matrimonio de mi discípula para fines criminales. La familia Castro, no obstante haberse realizado el matrimonio, aseguraba estas cosas con cara de víctimas. Volví a la ceja a esperar lo que Dios quisiera. Allí mis agonías interiores crecían y ni pensaba en cómo seguiría la vida. Por supuesto, mi agonía en nada era causada por el asunto Castro. Volví a Medellín a abrir matrícula, pero el personal del colegio no fue ni la mitad del que esperaba. Tomé una casa de menos capacidad y empecé las tareas en pésimas condiciones. La calumnia Castro, unida a las 1000 que ya habían asomado el año anterior, hizo que los padres de familia se abstuvieran de entregarme a sus hijas. Salí a la calle y me seguía la chusma de gente gritándome horrores. Algunas veces me veía en la calle atacada por muchachos del pueblo que me tiraban piedra. Hubo veces que caballeros muy serios me llamaran a preguntarme qué me sacaba con corromper a las niñas. Y una vez me siguió una mujer mala armada con un puñal, amenazándome que si me alcanzaba me mataría.
Tuve que entrarme a un zaguán y encerrarme en él, porque aunque le pedí defensa a un agente de policía, no me la dio. Aquello parecía el infierno desatado. En los carteles en que avisé al colegio, pusieron al pie de mi nombre las palabras más duras e hirientes, cual si no pudiera el demonio dormir, sin acorralarme más y más. No acabaría, reverendo padre, si fuera a hacer recuento de todas las vejaciones de que fui objeto en aquellos años. Cosa particular en que todo ese tiempo no me acordé de la amenaza del demonio. No obstante, de las circunstancias bien estaban demostrando que había llegado el momento de cumplirse. Como no todos conocían a fondo lo ocurrido en la casa de los Castro, cada uno, como motivos por resorte, suponía y daba por cierto lo que primero se les venía a la cabeza respecto a mí. La inmensa desconfianza del clero era una de las cosas más duras. El señor Pardo había muerto en diciembre del año anterior, de modo que no conoció estas cosas ni pude tener su consuelo. El insulto, la piedra, el puñal y cuanto entonces vi levantarse contra mí no alcanzaron a turbarme, ni siquiera a detener mi atención. Mi dolor supremo, mi agonía interior, era inmensa necesidad de Dios, lo ocupaba todo. Lloraba y lloraba buscando a Dios como loca. Cualquiera creería que esta situación social iba a cambiar mi pena, pues nada de eso, Padre mío. Abismo de necesidad de Dios, dolor inquebrantable, invariable, inundaba mi alma. El padre confesor llegó hasta impacientarse y probó usar conmigo de algún rigor. Todo fue inútil. Quería obedecerlo, eso sí, y él mismo lo decía, pero mi dolor superaba todo. Se me ocurre que fue en esta ocasión cuando pensé seriamente en que convenía intentar la realización de mi vocación de vida humillada y juzgué que esa sería la cosa tan secreta del padre Gamero, porque me ordenó pedir puesto en la enseñanza, pero para cocinera. Agregó el padre que si eso no salía estaba pensando en otra cosa que sí me daría paz y me hizo muchas preguntas acerca de mis aspiraciones de seguir la vida de San Benito. Mandó mi confesora, su mismo hermano, que era capellán de la enseñanza, para que hiciera la propuesta de que me dieran un puesto de oficios. El enviado volvió horrorizado de la respuesta de las monjas. No quiso decirme cuál hubiera sido esta, pero me dijo, no pregunte. Sepa que para las monjas usted es una de esas mujeres públicas de las cuales usted nada sabe. Con este rechazo, el padre se desconcertó tanto que tomó el camino de separarse un poco de mi dirección. Para hacerlo me dijo, conviene que se haga así, pero no se afane, porque yo estoy convencido de su inocencia en todo sentido. Además a usted le ha dado Dios gracias de tan alto orden que es justo que la purifique así. Como yo no conocía esas gracias ni nunca me las dejaron sospechar siquiera, no entendía qué me quiso decir, pero no me importaba mucho que continuara o no en mi dirección. No me había de poder dar a Dios. Luego, nada esperaba de él. El simple consuelo de que si fuera conmigo era bien poca cosa. Sombra de mi verdadera vocación. Supe que en Jardín, Antioquia, tenía un sacerdote unos indios y que solicitaba una maestra para su catequización. Le escribí ofreciéndome. Yo presentía que el colegio había de extinguirse al fin de aquel año, pues la actitud de Medellín no podía ser más hostil y me pareció que allí me había de tranquilizar, haciéndome el bien a infieles que tanto me dolía. Pero el padre Ulpiano Ramírez, aunque me dejaba, no me abandonaba, y como además daba clase en el colegio, tenía oportunidad de hablarme. Vino y me dijo que si me sentía más calmada con la retirada de él. Le dije que con eso no,
pero que un poquito en la carta que había escrito ofreciéndome para una escuela de indios. Esto lo obligó a volver a interesarse y me dijo: de ningún modo se lo permito. Claro que no mandé la carta, pero seguí un poco impresionada por la necesidad de hacer algo para ayudarle a aquel padre del jardín. Le pregunté al padre Ramírez cuál era la causa para oponerse a trabajar con los indios del jardín y me dijo que eso no era propio de la mujer, ni menos de una señorita, porque no debían manejarse hombres. No me pareció esto extraño, pues con la dirección de este padre le cogí más miedo a los hombres del que siempre les había tenido. Yo tenía ya, cuando comencé a confesarme con él, como 27 años, y jamás me había cuidado así de un modo especial, pero este padre lo hacía como si fuera una niña de 10 a 15, cosa particular. No me permitía que recibiera sola ni a un solo padre de familia, ni a un sacerdote, ni a él mismo. No quería que me detuviera hablando con ningún hombre, aunque fuera de mucha confianza en la casa. En fin, para mí era un enigma el motivo de tanto cuidado, pero le obedecí siempre. Eso sí que lo veo ahora. Entraba en el plan de Dios para prepararme a la misión, pues decía a mi madre que como no conocía la malicia, es que tenía que usarla aunque fuera prestada. Nunca vi este padre tan molesto conmigo como una vez que le dije había salido a la casa a recibir un dinero a un señor sola. Hacía que siempre que esto hiciera me acusara como de pecado y me daba que reír porque todos los que trataba eran tan buenos y hasta santos como él. Pero en esto era inflexible. Preparación para la obra de las misiones, reverendo padre, que de otro modo no hubiera podido conseguir. Oh providencia admirable de Dios, este padre conducía a una ciega que jamás conoció peligros, pero me basta recordar las precauciones que me hacía tomar para ser prudente ahora en la obra de Dios. No me importa verme, hasta basta orar según la experiencia de los que saben. De modo que hablarle de los indios al padre Ulpiano era como una herejía, y tampoco recordaba a él la vez que fui al seminario a mandarlo para el Norosí, de modo que no sospechaba de mi llamamiento. Vacaciones en la Ceja. Terminé aquel año en medio de la atmósfera social que he descrito y del interior más sin horizonte conocido. Aunque sin asumir responsabilidad, el padre Ulpiano, quizá por lástima, siempre pensaba en darme sus buenas opiniones y consejos. Me dijo que debía irme a la Ceja en los asuetos, pero que me fuera sola con una niña que me acompañaba y dejaba a mi madre en una casa de familia con Carmelita. Mi hermano ya estaba casado. Sin preguntarle el motivo, le atendí. Mi madre, como le era muy perjudicial el clima de la Ceja, vio en esto el motivo para separarnos, pues se le dijo además que yo iba a ver si para el año siguiente podía colocarme en la Ceja, ya que en Medellín se había hecho imposible para mí. En efecto, pedí una escuela oficial y me dieron la de pequeñitas. Esto era un pretexto para salir de Medellín, pues se temía alguna cosa contra mí. Así me lo dijo el padre después. Cerrado el colegio nos repartimos, como queda dicho, y me fui a La Ceja. Con las frecuentes veraneadas en aquella población, estaba bien relacionada allí. Pero en esta vez las amistades no aparecieron. Pícaro mundo, vuelvo a decir. Pasé los asuetos en una casita, acompañada por la niña que había llevado y que era como una hija de crianza, y con una sirvienta. Olvidé decir que, al terminar el colegio, ya Eva Castro tenía su primer hijo y que jamás volví a saber de ella. Por necesidad de mi madre, tuve que mandarle la niña que me acompañaba y yo me quedé sola, viviendo en una casuchita, esperando principiar mi labor en la escuela oficial para mandarle lo necesario a mi madre. Nube cuajada de rayos. La nube se cuajaba de rayos mientras
Tanto el doctor Alfonso Castro, el hermano de mi discípula, se había casado y vivía en Palmira. Desde allí escribió una novela en la cual su hermana no aparecía arrullando a su niño que acababa de nacer, sino una de leña en un manicomio, en donde le había llevado la malignidad de una maestra perniciosa, etcétera, etcétera. Llegó aquella novela y nadie vio en ella la ficción, sino la reproducción de lo sucedido en las bodas de Eva, alineado ya por todos los decires callejeros de que he hablado antes. Medellín se desató con verdadera furia contra mí. Los periódicos bramaban contra la enseñanza de las beatas de la casta de la que había confundido el doctor Castro. Aquello parecía, como lo era, cosa del demonio, como si no, miserable mujer hubiera sido la persona de más importancia que hubiera dado la tierra. A la ceja me llegó esta noticia cuando ya estaba sola y en el trabajo de la escuela. Tenía 90 chicuelas, todas menores de 8 años, sin una banca y sin elemento de enseñanza que no fuera mi única voz. Para mayor dificultad, la directora de quien dependía era una maestra de muy inferior calidad, y como supo mi situación, y además halagada su vanidad con tener a la renombrada maestra de Medellín como su súbdita, me clavó la consideración, ostentando su autoridad, como sabe hacerlo la vanidad, por lo cual me exigía un trabajo superior a mis fuerzas con la mayor crueldad. Con la fatal noticia recibí orden del padre Ulpiano de no estar sola en la casa, porque decía él, quizás con mucha razón, que de una pobre calumniada podían abusar mucho los perversos. Para cumplir tal orden me dirigí a una señora amiga a quien yo había levantado antes de la miseria en solicitud de posada, pagándola por supuesto. Me contestó que no tenía a dónde darme la posada. Le dije que me acomodaría en una tarimita que no usaban. Me contestó que la necesitaba para poner ropas. Después supe que un hijo que tenía en Bogotá, para cuya colocación le había ayudado no poco, le había escrito diciéndole que si sabía que continuaba relaciones conmigo, la perdería a él para siempre. No tuve otro remedio que arreglar con una mujercita para que me llevara los alimentos a la escuela y permanecer en ella hasta que la directora cerrara, y luego irme a la iglesia hasta que la sacristía cerrara, para luego en el atrio esperar una sirvienta que se desocupara en la casa donde servía, es decir, hasta las 9 de la noche, para irme con ella a la casita. Como aún tenía el dolor de cabeza que me duró 10 años, cuando ya me vencía en la iglesia me iba a pasearme en una calle solitaria. Nadie me miraba sin horror. Mi soledad era completa y mi pena interior rebosaba. Testimonio de mi amor a la cruz. Al recibir la noticia de la novela del doctor Castro, sentí tal adhesión a la cruz que tomé un cuchillo enrojecido al fuego y me hice en un transporte de amor que me enloquecía una cruz en el pecho, quemándome fuertemente. Con esto me sentí un poco aliviada del dolor interior. Quise buscar recurso en el señor cura y fui a buscarlo en su casa. Me contestó que estaba oyendo un gramófono y que ni entonces ni después tenía tiempo para atenderme. El ardor del deseo de austeridades que siempre me había acompañado creció tanto que, sin pensar en que necesitaba permiso, me azotaba sin consideración en las horas que podía tener de soledad. Me advertía que mi salud, especialmente atacada por el hambre, pues los alimentos me faltaban por descuido de la mujer, que también fue instrumento de Dios, entonces podría quebrantarse demasiado. Mi amargura necesitaba amargarse más. Un día llegó una señorita de Medellín que temperaba allí y por una ventana del salón de clase me dijo, Laura, recíbame este poquito de leche que le he traído escondido
pero no me hable porque me irá muy mal en la casa en donde estoy. Por eso deduje que todos me eran adversos. Le recibí su caridad cumpliendo la condición. Todo lo hasta aquí dicho es nada comparado con la pena que sigue. Vino la ceja el padre Ulpiano y me mandó llamar al confesionario para decirme que él no se volvería a meter conmigo porque sin duda alguna yo tendría algún crimen muy grande, oculto, cuando de esa manera me trataba Dios, y que además, para la buena reputación de un sacerdote, no estaba bien amistad ni de confesión con una persona como yo. Me hizo enseguida un examen tan fuerte acerca de pecados que no conocía yo, ni sospechaba que los hubiera, que mi pena llegó a su colmo al conocer tales horrores, queriendo conocer lo que tanto conocía, es decir, si yo conservaba mi virginidad. Me dijo con una claridad aterradora la manera como la mujer perdía la virginidad. Esto me aterró todavía más, pues ni sospechaba cosa tan horrible. Debió quedar satisfecho el examen porque palpó mi horror y vio con mis preguntas y respuestas que no podía menos de ser virgen. Sin embargo, repitió su propósito de no entenderse más conmigo. Luego me dijo que mi madre estaba ya en Medellín, pero que la tenía engañada para que no supiera mi situación. Según estaban las cosas, no podía ni esperar consuelo en una carta de ella ni de nadie. En todo aquel tiempo, ya por una cosa o ya por otra, no recibí ni noticia de ella ni de Carmelita. Me fui con tales y con tan hondas impresiones a la casita y una vez encerrada en ella se me vino a la imaginación cuánto de inmundo encierra el mundo en la medida de los conocimientos que el Padre me había dado. Esto acompañado de un dolor tal que caí como sin sentido y así pasé hasta que me sucedió lo que ya sabe vuestra reverencia, Padre mío. Con esto volví en mí un poco repuesta de mi dolor. Todo el resto de tiempo lo pasé como ya he dicho, pero mis conocimientos sobre las basuras de la vida me la hacían insoportable. Además, la cruz del pecho se me encornó mucho y el padre me dijo que en hacérmela había pecado. Me acusé de ello y quedé medicinándome la herida. Esta cruz me quedó por muchos años como testimonio de mi amor a la cruz de la persecución. Pero como me habían dicho que había pecado, me era un tormento especial. Me confesaba cada 8 días con el coadjutor, pero solo me atendía a la confesión. Ni yo advertía siquiera que podía tener consuelo en él. Así pasé algunos meses, ni recuerdo cuántos.